Vamos ahora a ver la forma crónica de la cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria, que se conoce con el nombre de angina estable, ¿correcto? La forma crónica. Muy bien. La angina estable, entonces, que es la forma crónica, ¿cómo la vamos a definir? Como ese paciente que tiene un dolor de pecho predecible, reproducible, que se desencadena con un esfuerzo y que se alivia con el reposo o los nitratos, ¿correcto? Entonces, cuando un paciente, porque es la forma crónica, el paciente ya sabe, doctor, cuando camino 3 cuadras me duele el pecho. Entonces ya sabe, pues es predecible, es reproducible, cuando hace un esfuerzo. Y él sabe que al quedarse en reposo o al tomar su nitroglicerina sublingual, el dolor se va. Entonces, cuando tengas ese contexto, a eso se llama angina estable. Doctor, pero quiero un dato algo más objetivo, ¿no? Mira el tiempo por el cual se reproduce. Si ese dolor de pecho desencadenado por el esfuerzo y al aliviarse con el reposo, la nitroglicerina, dura menos de 20 minutos, a eso entonces se llama angina estable, ¿correcto? Estable, que es la forma crónica. ¿Estamos? Muy bien, ya está. ¿Cómo es la patogenia? La patogenia de la angina estable, que es la forma crónica de la cardiopatía isquémica, se produce por esto. Por una placa que, como pueden ver, la parte amarilla es el núcleo lipídico. Es donde están las células espumosas, el LDL colesterol extracelular que se ha acumulado. Pero tiene, miren, una gruesa capa fibrosa. ¿Ven esa capa fibrosa? Entonces, esta capa fibrosa es gruesa, miren, que está hecho de colágeno, ¿correcto? De colágeno. Entonces, y hay una luz, ¿no? Una luz ahí que todavía genera flujo coronario. Entonces, cuando ustedes vean la constitución de esta placa de ateroma, ¿no? Un núcleo lipídico pequeño, una capa fibrosa gruesa y todavía tiene luz, entonces hablamos de una placa estable o no trombótica, porque no se rompe y no se genera un trombo o un coágulo. Se llama así, placa estable o no trombótica. Entonces lo que se va a producir con esta placa es que poco a poco va a ir creciendo en el transcurso de los años. Va creciendo, ¿no es cierto? Entonces tengo ahí mi arteria coronaria y ahí tengo mi placa de ateroma estable, no trombótica, pero va creciendo progresivamente a través de los años. Y entonces cuando ya la obstrucción al flujo es severa, empieza a producirse la clínica. Entonces, cuando esta luz empieza a reducirse de manera considerable, entonces ya empieza la clínica. Si se obstruye un 70% de la luz, entonces ahí aparece la angina de esfuerzo. El paciente hace un esfuerzo y le duele el pecho. Si se obstruye más del 90% de la luz, empieza a haber la angina al reposo. O sea, el paciente ya no es capaz de hacer ninguna actividad, una limitación completa, severa. Entonces, la angina al reposo, cuando se obstruye más del 90%. Entonces, como se han dado cuenta, esta placa de ateroma estable, poco a poco, progresivamente, se va obstruyendo el flujo coronario. Y conforme la estenosis es más grave, empieza a ver la clínica. Por eso es la forma crónica, ¿no? Porque es progresiva la obstrucción, ¿correcto? Y esta angina estable o esta placa de ateroma estable que va produciendo de manera progresiva la obstrucción, pone en marcha la circulación colateral. Por eso estos pacientes tienen más morbilidad que mortalidad. O sea, estos pacientes son los que sobreviven más, porque su mecanismo compensatorio es poner en funcionamiento la circulación colateral, ¿correcto? Muy bien. Entonces, de la forma crónica, ¿correcto? Ya está. Recuerden que el grado de estenosis y la isquemia son los que determinan la clínica. O sea, cuanto el paciente tiene más limitación por la isquemia, ¿no es cierto? Por la estenosis, como les he comentado, entonces la angina va a ser más grave, ¿no es cierto? Entonces, cuando vean un paciente que tiene una angina leve, es porque su obstrucción es leve. Pero si el paciente tiene una angina severa que no puede hacer nada, angina al reposo, es porque la obstrucción es severa, ¿ya? Entonces, el grado de estenosis y isquemia determina la clínica en el paciente. Muy bien. Luego tenemos por acá lo que es el diagnóstico. Para la forma crónica de la cardiopatía isquémica, que es la angina estable, doctores, tenemos las famosas pruebas funcionales,
¿correcto? Pero recordar la clínica, porque hemos dicho, el diagnóstico es eminentemente clínico. Entonces es un dolor de pecho, ojo, es un dolor de pecho, ¿de qué tipo? Opresivo en la región precordial. Ese es el primer concepto que deben recordar, ¿ya? Dolor de pecho opresivo en la región precordial o retroesternal, ¿correcto? Ya está. Que se irradia, ahí está. ¿A dónde? Hacia el brazo izquierdo, o a la mandíbula, o al epigastrio, o a la zona interescapular. Se puede irradiar a todas esas partes. Entonces, opresivo, retroesternal, que se irradia, ¿correcto? Al brazo izquierdo, mandíbula, epigastrio o zona subescapular. Entonces, cuando tenemos esas características del dolor de pecho, debo pensar en una angina, ¿correcto? En una angina. No cambia con la postura, no cambia con la respiración. Eso te va a hacer diferenciar de la pericarditis, que también va con dolor de pecho. Pero en la pericarditis sí el dolor cambia con la postura, con la respiración. Acá no, ¿ya? Muy bien. Pero para que tú le pongas el apellido de estable, ¿qué debe pasar? Lo desencadena el esfuerzo. Entonces el paciente hace un esfuerzo físico o mental y desencadena el dolor. Y calma con el reposo o los nitratos, que son los factores atenuantes. Entonces cuando tú tengas esas características, y obviamente te dicen en el caso clínico que dura menos de 20 minutos, entonces es la angina estable, pues, que es la forma crónica, ¿correcto?, de la cardiopatía isquémica. Y cuando cumple esos tres criterios que me han mencionado, es una angina estable típica, ¿no? Dolor de pecho opresivo, lo desencadena el esfuerzo y calma con reposo los nitratos. Es una angina típica. Porque debemos recordar que hay anginas atípicas. ¿En quiénes? En los adultos mayores, en los pacientes diabéticos, en las mujeres también se produce la angina atípica, donde alguno de estos criterios puede faltar. El clásico ejemplo que quiero que se recuerden es de los diabéticos, ¿correcto? Donde la angina es equivalente a disnea. Ese concepto quiero que recuerden. Cuando ustedes les propongan un caso en el que les dicen paciente diabético que tiene disnea aguda, es como si les estuvieran diciendo que tiene dolor de pecho agudo. Entonces, ¿qué deben sospechar? Una cardiopatía isquémica, un infarto, ¿correcto? Entonces, hay que tener esto en cuenta, que en los pacientes diabéticos el equivalente de angina es disnea, mucho cuidado. Muy bien, la Sociedad Canadiense de Cardiología pone en 4 estadios el grado de angina. La clase 1 es el paciente que no tiene limitación, hace su ejercicio normal, no hay limitación, o sea, es el paciente asintomático. Tiene su aterosclerosis, obstrucción, pero no tiene síntomas. Muy bien, porque la obstrucción debe ser pues mínima, ¿no? El 2 ya tiene síntomas. Le da dolor de pecho al caminar más de 2 cuadras o al subir más de un piso de escalera. Entonces acá ya hay una limitación, pero es leve, porque tiene que caminar más de 2 cuadras o subir más de un piso de escalera. Clase 2. Clase 3 es lo contrario. Le da dolor de pecho, pero al caminar menos de 2 cuadras o al subir menos de un piso de escalera. Entonces esta limitación ya es moderada. Y la clase 4 ya es la más grave porque es la angina al reposo. Entonces acá la limitación es grave, severa. Entonces, ¿de qué depende estos grados? Les pregunto. Del grado de estenosis y de isquemia. Son los que determinan la clínica, la limitación. Entonces, si yo tengo un paciente con angina estable, grado 1, grado 2, es porque la obstrucción pues es mínima, leve. Pero el 3 y el 4 es grave, pues. El 3 y el 4 nos indica que ya la estenosis, la obstrucción, la isquemia es grave, es considerable, ¿no? Por eso ya el paciente tiene mucha limitación, ¿ya? Ya está. Muy bien. Como les comentaba, cuando hay una sospecha de angina estable, las que nos hacen el diagnóstico son las pruebas funcionales. Ojo, esto es para la forma crónica, la angina estable, ¿ah? Ojo.
porque estas pruebas funcionales están contraindicadas en el cuadro agudo, ¿no? Imagínate un paciente que tiene infarto y le vas a hacer correr, que es la ergometría o test de esfuerzo. No, pues, la ergometría o test de esfuerzo, ¿no? Es de la bandeleta donde el paciente, como están viendo en la imagen, está conectado a un dispositivo que mide la frecuencia cardíaca, mide la presión arterial y ve los cambios en el electrocardiograma, ¿ya? Entonces, esta es la prueba basal, cuando sospechamos una angina estable, ¿ya? Entonces, si el diagnóstico es clínico, eso es correcto, el diagnóstico es clínico, pero cuando tenemos duda diagnóstica, entonces ahí recurrimos a las pruebas funcionales. Y la prueba basal, en el caso de angina estable, es la ergometría o test de esfuerzo, ¿ya? Esta es la prueba basal. Entonces, al paciente le hacemos correr sobre la bandeleta, ¿no? Como en el gimnasio, y medimos 4 variables. La clínica, ya que si el paciente empieza a tener dolor de pecho muy intenso o disnea severa, paramos la prueba y ya nos confirma pues el diagnóstico. La frecuencia cardíaca. Si sube mucho la frecuencia cardíaca, también ya es anormal. La presión arterial, que puede aumentar o puede bajar, también eso nos indica que hay que parar la prueba. O los cambios en el electrocardiograma, ¿no? Que el cambio en la onda en el segmento ST, una depresión del segmento ST, que ya nos estaría confirmando. Entonces, miren, la clínica, la frecuencia cardíaca, la presión arterial o los cambios en el EKG son los que nos dicen que paremos la prueba porque ya nos está confirmando el diagnóstico de angina estable, ¿ya? Muy bien. Pero hay otras pruebas, como por ejemplo el ecocardiograma de esfuerzo, que es lo mismo, el paciente hace un esfuerzo, pero ahora lo evaluamos con un ecocardiograma para ver cómo está la contractibilidad del corazón, ¿ya? O a veces, en vez de esfuerzo, si el paciente no puede hacer ejercicio, le aplicamos dobutamina, que es un agonista principalmente de los receptores beta 1. Y también de esa manera evaluamos la isquemia en el corazón. Pero la prueba más sensible y específica para evaluar la angina estable es la gammagrafía de perfusión. Por eso le pongo la estrellita, porque tiene más sensibilidad y especificidad que las dos anteriores. Ya es más sensible y más específica. La gammagrafía de perfusión, donde se utiliza radioisótopos, ¿ya? Radioisótopos como talio 201 o tecnesio 99. Estos radioisótopos, cuando el miocardio es viable, está normal, es captado, los radioisótopos son captados. Pero cuando hay isquemia ya no capta estos radioisótopos. Entonces la gammagrafía nos permite determinar qué parte del miocardio es viable y cuál no es viable. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene alta sensibilidad y especificidad. Pero definitivamente el gol estándar para la enfermedad coronaria, para ver la obstrucción de las arterias coronarias, el gol estándar es la coronariografía o también llamada angiografía coronaria. Es el gol estándar, ¿correcto? Muy bien, es una prueba ya invasiva que lo vamos a pedir, recuérdense, cuanto más grave esté el paciente. O sea, si el paciente tiene una angina de grado 3, de grado 4, hay que pedir esta prueba. Si tiene arritmias ventriculares, si tiene síncopes a repetición, etc. Cuanto más grave el paciente, hay que pedir esta prueba, porque lo más probable es que si la clínica es severa, la obstrucción de la arteria coronaria es severa, y lo más probable es que va a necesitar revascularización. Y previo a la revascularización hay que hacerle angiografía coronaria, porque tienes que ver qué vaso está afectado, ¿verdad? Es lógica, es lógica. Ya está. Entonces, cuanto más grave el paciente, le pedirás angiografía coronaria, o previo a la revascularización le vas a pedir angiografía coronaria, o cuando la clínica es muy grave, ¿verdad? Ya está. Muy bien, entonces esas pruebas, ojo, ténganlo presente, sobre todo las pruebas funcionales que hemos hablado, porque son las que nos confirman la angina estable, ¿no? Tienen ayuda diagnóstica, pero también nos determinan el pronóstico del paciente. Entonces, estas pruebas funcionales nos sirven para el diagnóstico, doctores, y el pronóstico, porque nos van a permitir clasificar a los pacientes en bajo riesgo y alto riesgo. Entonces, su ayuda no es solo diagnóstica, sino que también evalúa el pronóstico. Eso también hay que recordarlo, ¿ya? Muy bien.
Entonces, en el tratamiento vamos justamente con las pruebas funcionales a tener dos grupos de pacientes, ¿ya? Con las pruebas funcionales. ¿No? El paciente de bajo riesgo, o sea, de buen pronóstico, y el paciente de alto riesgo o de mal pronóstico, ¿ya? Entonces comenzamos con el de buen pronóstico, el de bajo riesgo, ¿correcto? A este paciente le vamos a dar un manejo farmacológico, porque es de bajo riesgo, tiene buen pronóstico, ¿no? Con las pruebas funcionales. Entonces, su terapia antianginosa, donde en primer lugar, ¿quién es el de elección? Los beta bloqueadores. Es el antianginoso de primera línea, porque baja la frecuencia cardíaca, baja la contractibilidad del corazón y por ende baja el consumo de oxígeno, ¿ya? Y entonces al bajar la frecuencia cardíaca te prolonga la diástole. ¿Y dónde se nutre el corazón? En la diástole, pues, ¿no? Entonces los beta bloqueadores son los antianginosos de primera línea, ¿correcto? De primera línea. Los selectivos, pues, ¿no? Metoprolol, bisoprolol, atenolol, acuérdense, ¿no? Cuando no podemos utilizar beta block porque no disponemos o porque hay contraindicaciones como asma, EPOC, etc., calcio antagonistas es la alternativa, ¿no? Siempre tienen que haber una alternativa. Calcio antagonistas, ¿ya? Muy bien. Y los nitratos, que son sintomáticos simplemente. La gran ventaja del beta bloqueador, ¿por qué es de primera línea? Porque calma los síntomas y mejora el pronóstico del paciente, doctores. En cambio, los nitratos solo son sintomáticos. El dinitrato, el mononitrato isosorbide solo calman los síntomas. Esa es la diferencia, ¿ya? Muy bien, acuérdense por farmacología entonces, el mecanismo antianginoso. Los beta block bajan la frecuencia cardíaca, bajan la contractibilidad y por ende bajan el consumo de oxígeno. O sea, ¿dónde está su efecto antianginoso? En el corazón, al bloquear los receptores beta 1 adrenérgicos del corazón. El calcio antagonista dilata las arterias coronarias, reduce la poscarga. Y los nitratos dilatan las venas, entonces reduce la precarga. Recuérdense el efecto antianginoso porque les pueden preguntar por farmacología. Hay otros que ya ¿no? se utilizan, pero no tenemos en nuestro medio, como ivabradina, que baja la frecuencia cardíaca, ¿no? porque disminuye la corriente eléctrica en el corazón, o la trimetacidina, que altera el metabolismo del miocardio. El corazón, ojo, el miocardio, para producir ATP, consume los ácidos grasos, hace beta oxidación de ácidos grasos para producir ATP, pero consume también con ello bastante oxígeno. Ese es el problema. Pero cuando el miocardio está sano no hay problema. Consume bastante oxígeno y produce bastante ATP al oxidar los ácidos grasos. Pero cuando está enfermo, doctores, el corazón, debe ahorrar pues oxígeno. Entonces debe consumir glucosa cuando el corazón tiene isquemia. Porque al consumir glucosa produce ATP, pero consumiendo menos oxígeno. Entonces, ¿qué hace la trimetacidina? Cambia el metabolismo del miocardio. En vez de consumir ácidos grasos para producir ATP con alto consumo de oxígeno, consume glucosa para producir ATP, pero con bajo consumo de oxígeno. Ese es el mecanismo de acción de la trimetacidina, alterar el metabolismo, ¿no? del miocardio, por si acaso. Ya está. Pero bueno, el de primera línea, siempre, acuérdate lo primero, beta bloqueadores, como terapia antianginosa de primera línea en pacientes con angina estable. Luego su terapia antiagregante plaquetaria, definitivamente, su antiagregación plaquetaria, su aspirina, ¿no? el famoso ácido acetil salicílico, que bloquea la ciclooxigenasa tipo 1, y reduce la producción de tromboxano A2 en las plaquetas. Eso es un mecanismo antiagregante plaquetario. 81-100 miligramos por día, ¿verdad? 81-100 miligramos por día. Te recuerdo también que previene preeclampsia a 150 miligramos por día. Previene cáncer colorectal a dosis antiinflamatorias, 600 miligramos por día. Entonces la aspirina es el fármaco de la prevención, ¿no? Cardiopatía isquémica,
preeclampsia, cáncer colorectal, ¿ya? Es un antiagregante plaquetario a dosis bajas. Muy bien. Y también su alternativa, el clopidogrel, que bloquea los receptores de ADP y tiene su mecanismo antiagregante, 75 miligramos por día, ¿ya? Muy bien, entonces, miren que al paciente de bajo riesgo de la angina estable, porque lo clasificaste así con las pruebas funcionales, le das su terapia antianginosa, su antiagregante plaquetario, luego su estatina y en algunos casos su IECA. ¿Por qué damos estatinas? Para estabilizar la placa de ateroma, para que no se rompa. Ahí utilizamos, por farmacología, acuérdense, el mecanismo pleiotrópico de las estacinas, es decir, el mecanismo antiinflamatorio, antioxidante, que va a estabilizar la placa de ateroma. Rosuvastatina, torvastatina, que son los más potentes, ¿ya? El efecto pleiotrópico, no tanto para bajar el colesterol, doctores, sino para estabilizar la placa de ateroma. Y los IECAs, cuando el paciente tiene falla cardíaca, cuando el paciente es diabético, cuando tiene fracción de eyección reducida, pues en esos casos ya utilizamos IECAs, ¿ya? Cuando ya hay disfunción del ventrículo izquierdo. Entonces miren que esa es la terapia de un paciente con angina estable de bajo riesgo, de buen pronóstico. Pero si este paciente, no responde al tratamiento médico, o en las pruebas funcionales nos ha salido de mal pronóstico, ese es el paciente de alto riesgo, ¿correcto? Entonces acuérdate, ¿sí? ¿Cuándo es de alto riesgo? Cuando no responde al manejo médico o cuando en las pruebas funcionales salió de mal pronóstico. ¿Estamos? Ya está. Ese es tu paciente de alto riesgo. Este paciente va a requerir tratamiento de revascularización porque no responde al manejo médico y en las pruebas funcionales no salió de mal pronóstico. Y yo te pregunto acá, previo a la revascularización, tú sabes que ya él va a requerir revascularización, ¿qué examen le vas a pedir? Te pregunto. ¿Cuál es? La angiografía coronaria, la coronariografía, ¿ya? Entonces, previo a la revascularización le pides esa prueba invasiva llamada angiografía coronaria o coronariografía para ver qué arteria está comprometida. Entonces, cuando le haces la angiografía coronaria a este paciente de alto riesgo, ¿no es cierto? Pues de mal pronóstico, ves qué vaso está comprometido. Y acá vamos a las indicaciones. 1, 2, 3. Acuérdate así. 1, 2, 3. 1. Si un vaso está afectado, ¿pero quién? La arteria coronaria izquierda. Más del 50%, eso es grave. Grave. Lesión de 2 vasos, donde uno de ellos es la descendente anterior, obstruida más del 70%. En un paciente diabético o paciente con falla cardíaca, también se considera grave. Lesión de 2 vasos, cuando uno de ellos es la descendente anterior, obstruido más del 70% en paciente diabético o con falla cardíaca. O lesión de 3 o más vasos, o sea, multivasos. Esto es considerado grave si nos arroja el resultado de la coronariografía. Entonces, cuando se cumplen estos criterios, entonces, si estos criterios, vamos a poner, primero, no se cumplen, no tengo ninguno de estos criterios, el paciente va a angioplastía coronaria percutánea. Pero si el paciente cumple alguno de estos criterios, va a cirugía de bypass. Ya está. Por eso tú te debes recordar acá. Cuanto más grave el paciente, cuanto peor pronóstico, cuanto no responde al manejo médico, ¿qué prueba le vas a hacer en la angina estable? Coronariografía. La coronariografía te va a decir qué vaso está afectado. Si tenemos 1, 2 o 3 vasos, ahí están los criterios. Si no cumple ningún criterio, la revascularización es a través de angioplastía, colocar stent, es stent. Y si cumple alguno de estos criterios que estamos mencionando, de 1, 2, 3, hacemos cirugía de bypass, la derivación coronaria, ¿no es cierto? Ya está. La angioplastía lo hace el cardiólogo, intervencionista, la cirugía de bypass lo hace el cirujano de tórax y cardiovascular. ¿Se dan cuenta? Muy bien. En la cirugía de bypass, tener en cuenta que el injerto de elección es la arteria mamaria interna, ¿ya?
o también llamada torácica interna. Es la de elección. Pero la que más se utiliza en la práctica es la vena safena, ¿ya? La vena safena interna, que tiene más tasa de oclusión. Por eso la arteria es mejor que la vena, ¿ya? Muy bien, recuerden eso. Muy bien, entonces con eso, obviamente hemos visto el tratamiento de la angina estable. Ojo, ojo, que a veces hay preguntas que les pueden tomar de sorpresa, ¿no? Cuando les dicen tratamiento inicial en todo paciente con cardiopatía isquémica, por eso les hago mención. El cambio en los estilos de vida, pues, es lo mejor, ¿no es cierto? Eso es tratamiento inicial, básico en todo paciente con cardiopatía isquémica. Que deje de fumar, que haga ejercicio, que baje de peso, que si es diabético controle su glicemia, su hemoglobina glicosilada menos del 7%, si es hipertenso que controle la presión, etc., ¿no? Eso es obviamente un objetivo en el tratamiento inicial, tratamiento basal. Luego ya viene todo este tratamiento específico que hemos visto, ¿ya? Siempre tengan en cuenta ello.